Bueno, Nico y Amelie, quedan ustedes con ellos para que continuemos. Entonces, ¿alguien leyó el texto que les subimos a Moodle sobre la cumbre y qué le sirvió la cumbre a Colombia? Joan, ¿tú leíste? ¿Y tú tienes un comentario sobre el texto o un pensamiento también tú mismo sobre la cumbre? Yo sé que nosotros, nuestro grupo, ya presentamos nuestra parte de la actividad de la última clase la última vez. Y no, me parece interesante lo que dijeron de Colombia, que volvió a reformar los acuerdos ante los diferentes, pues el acuerdo que había hecho para descarbonizarse y pues no sé si lo puedan lograr o no, pero pues esperar a ver qué pasa. Entonces, si nadie más leyó el texto, yo igual les recomiendo el texto, es muy interesante, es muy bueno ver la conectividad entre la cumbre que hizo Biden y Colombia y todo. Y ahí le doy la palabra a Nicolás. Yo creo que tú también estabas en un grupo. Nos pueden comentar de lo que hablaron ustedes. No sé en qué grupo estabas y también los otros grupos. Les invito a que ustedes también nos cuenten de qué discutieron o qué estaban viendo en la cumbre en vuestros grupos, por favor. Sí, en mi grupo estaba el tema de Latinoamérica, entonces si quieren hablar, estaba ahí, creo que María Caterín, sí, ¿estás por ahí, María Caterín? Sí, acá estoy. Dale. Si quieres hacer las reflexiones de lo que se discutió en la mesa, en el grupo, cuando pues pudieron ver la exposición de el presidente de México, el presidente de Brasil y en Argentina también, desde esos casos individuales y como región, pues a qué conclusiones llegaron. Si quieres exponer o alguno de tus compañeros. Sí, pues si quieren empiezo yo y luego si alguno de mis compañeros quiere complementar, de una. Entonces, básicamente, como dijo Nicolás, nosotros analizamos, digamos que individualmente el discurso de cada uno de los representantes de cada país. En el caso, digamos, de Argentina, o sea, y bueno, en general en todos los casos siempre se vio como, pues, que los presidentes tenían un gran compromiso, que estaba su país, digamos que en miras a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso, por ejemplo, de Argentina, digamos que ya hay unas leyes que se están gestionando tanto para proteger, digamos que ciertos territorios importantes, ya se ha gestionado un presupuesto mínimo también a la protección de bosques naturales, eh, se está gestionando también una ley de educación ambiental que se ajusta, pues teniendo en cuenta también que el tema de la crisis ecológica está muy ligada pues al tema social. En ese sentido, se busca también ya, o han pensado desarrollar el 30% de su matriz energética basada como en el hidrógeno y bueno, este tipo de cosas que demuestran como una gran voluntad en América Latina como tal. Entonces, pues no sé si alguno de mis compañeros quiera como explicar un poco más lo que habló cada pues presidente en general, pero pues digamos de lo que pudimos como reflexionar en los tres, llegamos como a cuatro conclusiones importantes de los pasos que podría tomar, digamos que América Latina como tal para, digamos que tener también un impacto en este tema y es primero que hablamos de que es posible, o sea, como que es necesario que en todos los países se ratifique y firme el Acuerdo de Escazú como primer lugar. En segundo lugar, también analizamos la postura, si no estoy mal, de Chile, donde Chile precisamente propuso que debido como a las condiciones eh, geográficas, se podría llegar a utilizar una estrategia que ellos llamaron el hidrógeno verde,
que es básicamente donde se descarboniza toda la matriz energética, y dijeron que ellos podrían ser capaces no solo de implementarlo en su país, sino también de ayudar a otros países a implementarlo, y pues acá en América Latina digamos que sería muy viable hacerlo para también contribuir a la descarbonización. Bueno, tercero, hablamos también de un cambio de deuda, porque el presidente de Argentina habló también de que se podría hacer un incentivo, o sea, tipo como que a los países de América Latina se les rebaje la deuda externa a cambio, digamos, de acciones climáticas positivas. Y pues nada, el cuarto punto que hablamos también que puede contribuir mucho a esto es la garantía de los derechos humanos en general, porque sabemos que América Latina es uno de los, digamos que, sí, continentes donde más la desigualdad afecta, no solamente en condiciones, digamos, de pobreza, sino también pues sumado a esto, con el cambio climático, digamos que estas diferencias se acentúan más. Y ya, eso fue básicamente lo que hablamos. No sé si alguno de mis compañeros me quiera complementar. Sí, no, mentira. Sebastián, ¿tenía la mano levantada desde antes o quieres hablar ahora? No, pues mira, nosotros éramos del mismo grupo, entonces pues si cada uno analizó un país individualmente, a mí me tocó Brasil, entonces pues las propuestas de Brasil son muy interesantes porque Brasil es una pues de las mayores economías de Latinoamérica y además de eso pues tiene un territorio bastante grande. Entonces ellos principalmente hablaban de una revolución verde que era producir más usando menos recursos, específicamente el agua. Además de eso se comprometieron a alcanzar la neutralidad del carbono ya no para 2060 como estaba pronosticado, sino para el año 2050. Y ellos proponen mucho el modelo de la bioeconomía en cuanto a ese tema del canje de deuda externa por la reducción en emisiones. Principalmente pues lo que dijo el presidente de Argentina, muy vinculado con Brasil por el acuerdo, pues porque es la alianza ABU de Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces, pues esos tres países ya están comprometidos precisamente con esa iniciativa y pues lo que Colombia, según sé, también Duque afirmó que estaba comprometido en eso. Entonces, pues el principal enfoque de Brasil es precisamente en ese tema de la economía y del canje de la deuda externa. Correcto. Y haciéndoles así una pregunta a ustedes o a quien quiera responderla. La primera sería, ¿creen que esos compromisos, ese discurso que presentaron cada uno de los jefes de Estado, corresponde con la realidad? Es decir, muchas veces pues se presentan datos, se presentan cifras, ustedes vieron en cada una de las exposiciones. Sin embargo, pues la crisis climática y ambiental sigue vigente, ¿no? Eh, Solo hace basta ver el ejemplo de Colombia, en donde pues Duque dio un discurso que uno queda como, pucha, o sea, esto es una maravilla, Colombia en cuestiones de cambio climático, de mitigación y adaptación. Entonces la pregunta para ustedes sería, si ustedes creen que este mecanismo de la cumbre es suficiente, es decir, es un mecanismo efectivo que contribuye a la solución geopolítica mundial de esta crisis climática. Quien quiera pues dar su opinión frente a esa pregunta. Y una segunda pregunta sería, en América Latina, ¿cómo vieron el tema de la adaptación? Acabamos de salir de la presentación de Mauricio, en donde nos explicaba que dos herramientas para luchar contra la crisis climática son la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero, y la adaptación, que es el manejo de los riesgos climáticos. Entonces, esa segunda pregunta iría encaminada a qué medidas se necesitan en América Latina, además de las que presentaron sus amigos y tendiendo más a la adaptación. ¿América Latina necesita más una adaptación o una mitigación? ¿O ambas en el mismo grado de proporción? Ahí les boto esas dos preguntas. No sé si alguien quiera responderlas. Pues sí, de la primera. La segunda es un poco más compleja, ¿no? Pero bueno, primero la primera. Pues digamos, por ejemplo, en Brasil, que uno ve que la mayor, pues yo sé que no tenemos que hablar directamente del tema de la deforestación, pero el tema es que pues
sus actos dicen muchas cosas diferentes a lo que se comprometen, obviamente. Y de hecho, en particular Latinoamérica se ve mucho eso. También, pues, lo que dijo Nicolás, o sea, Duque, obviamente, para hacer de alguna manera quedar bien frente a, obviamente, pues es una cumbre internacional, los poderosos están ahí también, los que están realmente haciendo cosas están ahí mirando como, ok, esa gente se va a comprometer o no, y pues si uno dice no, ya es como de pronto clavarse otros aspectos encima. Entonces, obviamente, Duque decir sí, vamos a hacerlo como en campaña, literalmente diciendo vamos a hacerlo y simplemente pues sí puede decir me comprometo, pero al mismo tiempo pues sus acciones tampoco han sido válidas. El fracking, todo el tema de pues también hasta como hecho todo el tema de gestión de riesgo también que lo vimos. Por ejemplo, se pudo haber evitado en algún momento la gestión de riesgo en San Andrés y Providencia, se pudo haber hecho, pero pues de alguna manera ellos no le ponen esa importancia clara o efectiva, sino que simplemente pues lo dejan en palabras. Y segundo, pues respecto a la segunda pregunta, la adaptación, sí. O sea, yo siento que necesitamos ambas, como que, primero que todo, digamos, yo desconocía totalmente lo que, digamos, todo eso que se está haciendo en el país, de también esa gestión, o sea, crear derechos frente a ríos y eso, yo no, pues obviamente en la parte de administración, pues yo no sabía nada de eso, pero es algo que también se podría empezar a comunicar más, cómo empezar a, también de manera educativa, ver que un río, ver que la naturaleza también es un actor, es alguien que necesita esos derechos y al mismo tiempo cómo empezar a como integrarlo, porque es algo también muy nuevo, a nuestra realidad. Entonces, para ir modificando poco a poco nuestra realidad, obviamente no puede ser tan poco a poco porque tenemos que empezar a reaccionar, digamos, por ejemplo, en la parte de directamente de construcción, en la parte de construcción con la nueva ley que salió para la vivienda de interés cultural, como cosas como pues de derecho ambiental y cómo también aspectos sobre la adaptación puede afectar entonces a la construcción simplemente de vivienda y cómo eso podría mejorar también en cierto punto la crisis climática. Pero entonces existen leyes, existen todo ese tipo de mecanismos, pero de pronto el conocimiento respecto a ellas no está todavía claro o de pronto no sé cuál es el camino exacto para tomar frente a esos puntos. Entonces, sí necesitamos adaptarlo y como transmitirlo, comunicarlo y empezar a actuar sobre ello, pensaría yo. Genial, Alejandro, gracias por presentar tu opinión. Sí, precisamente comentaba este tema de la adaptación y la mitigación, porque como hemos visto a lo largo del curso con los profesores y profesoras invitadas, el sur global tiene un grado mayor de vulnerabilidad frente a las consecuencias de la crisis climática, por lo que se hace necesaria, como decía Mauricio, que se implementen políticas y gobernanza en torno a la adaptación al cambio climático. Y pues en proporción con el norte global, nuestro grado de emisiones de gases de efecto invernadero es menor. No quiere decir que no se generen políticas, sino tal vez, opino yo, sería interesante también abordar las políticas de adaptación que no fueron tan, en mi opinión, bien abordadas en la cumbre por parte de los jefes de Estado de países latinoamericanos. Sí, eso sería, no sé, Sebastián, ¿tenías la mano levantada o quieres participar? No, yo iba a decir que pues bueno, específicamente con Brasil, pues su gobierno pues es de derecha, ¿no? Entonces, pues hay un privilegio claro hacia la industria, hacia el capitalismo, el desarrollo. Y pues bueno, hoy en día juzgar bajo las cifras de la pandemia, pues no es tan bueno, ¿no? Porque pues la pandemia frenó la producción, la pandemia frenó las emisiones, y no ha sido gracias a una mitigación o a una gestión adecuada, sino pues a la pandemia. O sea, no fuera por la pandemia, las cifras serían muy distintas y muy altas. Entonces, pues por ese lado, pues Brasil ahí como que se escuda en que hubo una reducción del 30%, pero no fue porque haya implementado políticas o porque le importe, sino por la pandemia verdaderamente. Y bueno, en países como Colombia lo que yo digo que se necesita es adaptación principalmente, pues porque más allá de mitigar o no, pues el aporte que pueda hacer Colombia a nivel global pues es mínimo porque no es una potencia. Entonces pues se necesita adaptación precisamente para pues los nuevos cambios que se vienen y los nuevos cambios que proponen los nuevos gobiernos, como el de Estados Unidos.
Gracias, Sebastián. Muy valiosa tu intervención. No sé si alguien quiera agregar algo y le lanzo así una tercera pregunta, y es, pensando en este ejercicio de la cumbre, ¿ustedes qué cambiarían o qué mejorarían de la cumbre? ¿O si opinan que pues esa metodología de reunir gobiernos es suficiente para abordar los temas que se vieron en esa cumbre? ¿Tienen alguna, no sé, si ustedes tuvieran la potestad de cambiar, de mejorar, incluir participación de ciertos sectores o cambiar la metodología, que no sea lo que los países han hecho, sino que no han hecho y a qué se comprometen? Pues ahí les lanzo la palabra. En verdad, pues no hay respuestas negativas ni positivas. Simplemente nos gustaría saber su opinión frente a este ejercicio, porque pues en un futuro ustedes seguramente van a participar de esos espacios, van a tener voz y voto en la organización de esos espacios, y sería interesante desde ya pensarnos cómo mejorar espacios como el de la cumbre climática. David Salamanca levantó la mano. Pues de lo que yo vi de la cumbre climática, Una cámara, David. pero es que apenas yo no sé qué está pasando, pero cuando prendo la cámara pasa esto. No, no sé si es que mi cámara se dañó. Perdón. Bueno, a mí me parece que la metodología debería ser un poco distinta. En cuanto a lo que tú decías, deberían invitar a más entes que pertenecen a los países que participan en la cumbre. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita de Duque. Duque decía que Colombia estaba comprometido, etcétera, etcétera. Entonces uno piensa, y pues alguien que es fuera, alguien que no es propio de ese territorio, por ejemplo, de Colombia, uno piensa, bueno, Colombia está muy comprometida con el cambio climático, es uno de los países a seguir. Pero cuando uno mira al interior, pues uno ve que esto no es la realidad, está muy desconectado de lo que pasa en Colombia. Entonces, siento que para este tipo de cumbres se debería invitar a otros entes adicionales a los presidentes. Los presidentes, como pues mencionaron ahorita, van a hacer todo lo posible para quedar bien frente a a las otras naciones, y pues que éstas inviertan dinero, realicen la cuota esta ambiental que ustedes mencionaron. Entonces siento que es importante que para estas cumbres se tenga una perspectiva más amplia, más allá de la del representante gubernamental. Siento que eso es algo que se debe mejorar mucho, y es algo en lo que esta cumbre falló un poco. David, Sí, señor. el segundo día de la cumbre fue 2 días. Un primer día de presidentes y un segundo día de grupos no estatales. A mí me sorprendió positivamente la presencia de los grupos no estatales. El segundo día estuvieron todos los números unos de los fondos de la banca multilateral. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, todas esas, Comisión Europea, estuvieron allí. O sea, estuvieron presidentes de bancos independientes, por lo menos 5 bancos. Estuvieron empresarios como Bill Gates y muchos otros empresarios de ese nivel, proponiendo cosas. O sea, a mí me parece que ese tema que tú bien señalas como que era una cosa que hacía falta antes, pues se ha venido resolviendo. Y si vamos a ser justos, tenemos que aplaudir que en esta cumbre haya habido una muy buena participación de los no estatales. Sí, pues bueno, yo en ese caso, pues el segundo día sí, soy ¿No sincera, eso estuviste no el lo vi. segundo día? Sí, ok. Sí, Pero señor. te Pero pues digo eso. considerando eso, siento que igual, más allá de la presencia de grupos no estatales como bancos independientes que tú mencionas, también debería presentarse la perspectiva de instituciones nacionales de los países que participan, que puedan dar su opinión frente a lo que está haciendo el gobierno y lo que no está haciendo el gobierno, porque pues como decía, pues, los representantes van a decir todas las flores que tengan encima Sí. para que el gobierno quede bien frente a todos sus representantes internacionales,
pero pues uno nunca sabe cuándo un país está mintiendo, y no necesariamente solo pasa en Colombia, puede haber pasado con Brasil. Ellos nunca mencionaron el tema de la deforestación en el Amazonas, Sí. la falta de políticas de Bolsonaro para la protección de este recurso ambiental tan importante para el mundo. Sí, claro, estoy de acuerdo con eso. O sea, el discurso de los líderes políticos siempre tiende a ser mentiroso o por lo menos exagerado. Pero en esta cumbre, que no era una cumbre oficial, pues sí hubo una apertura hacia esos grupos, inclusive hacia líderes jóvenes, indígenas de México, estuvieron unas jóvenes, bueno, hubo, digamos, esa apertura, pero coincido contigo en que debería haber un espacio mayor de confrontación, de debate, para que se descubran las mentiras, sobre todo de estos líderes que tú mencionas. Ok, faltando 20 minutos, quiero que hagan una encuesta que hay que hacer. Amelie la tiene. Por favor, se dedican 10 minutos a eso y con eso nos vamos al almuercito y después, no sé quiénes van a hacer la siesta que recomendó Mauricio. Yo no. Toca trabajar, porque toca trabajar. Le toca trabajar y agua de panela, eso sí, métanle panela. Puede ser física, la comen así, o puede ser en agua. Profe, podría existir de alguna manera, digamos, así como la emoción que existe cuando se hace un mundial, cuando se hace Juegos Olímpicos, todos esos eventos que realmente muchas personas le ponen atención, no solamente porque estamos, digamos, en la clase, digamos, nosotros sabíamos sobre la cumbre porque la conocimos en la clase, pero seguramente no lo hubiéramos conocido si no estaríamos en la clase. Siento que, digamos, una parte del marketing y la parte de cómo se pueden expresar esas cosas, digamos, de lo que su merced dijo de cómo podría mejorarse lo de la cumbre, detrás podría haber algún efecto de emoción. Yo sé que es complicado porque una cosa es ver un deporte, pero si se pudiera a partir del marketing, de contenidos, de cómo envolverse también con el público, de pronto podría volverse aún más importante hasta para la misma gente. Sobre todo hablo en sentido de la población queriendo ver la cumbre o queriendo decir como, ok, aquí qué va a pasar. No sé, digamos, sé que en temas de no marketing se hacen ya obviamente en muchas industrias y eso, pero en cosas así de pronto podría haber un estudio o algo muy amplio para poder lograr esa, como afianzar a ese gran público que podríamos tener al frente. Sí, es muy interesante lo que dices. Las cumbres, no esta, pues esta fue un poco marketinera porque fue de Joe Biden, porque significaba separarse del salvaje que lo precedió. Bueno, todas esas cosas marcaban por lo menos en los medios de comunicación un top. Pero las COP como tal, o sea, la cumbre oficial de cambio climático que se realiza cada año, está diseñada para ser, como decía Mauricio, lo más ladrilluda posible. O sea, es un espacio absolutamente aburrido, absolutamente excluyente de los grupos distintos de los negociadores de los países. Y yo no me explico cómo eso podría convertirse en algo de dominio público, pero por lo menos algún espacio de eso sí podrían. Los grupos activistas ambientalistas tampoco ayudan mucho a que esas cumbres se visibilicen o sus resultados. Pero sí, lo que dices es una cosa que hace mucha falta y que debería en algún momento llenarse. No sé cómo. No sé cómo. Con esa misma La emoción. cumbre, las COP son unas cumbres que duran una semana entera. Entonces, imagínate lo aburrido que puede ser eso. No, claro, no, total, porque lo que usted dice es, o sea, súper técnico también lo que se habla, Sí. por así decirlo. Y, o sea, no sé si, pues lo digo desde una perspectiva de cuando, digamos, uno hace los modelos de Naciones Unidas, por ejemplo, en el colegio, cuando se hacían, ¿no? Sí, Cosas así. sí. Esa emoción de poder saber, ok,
¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. Eso es lo que de alguna manera, digamos, también lo que expuso, a mí, yo soy malo con los nombres, perdón, digamos, de volverlo un poco más dinámico y didáctico a la hora de hacerlo. Podría ser interesante, o sea, poderle bajar un poco a la tecnicidad, que es súper mega importante, pero de pronto ponerle un poco más de, ok, ¿cómo podemos atraer más al público utilizando otros mecanismos, no sé, hasta de Claro. participación, de ahí dentro de esas mismas cumbres? Sí, debería poderse hacer eso. Es que inclusive, bueno, sí son técnicos, pero más que técnicos, son burocráticos. Es decir, yo he estado en algunas de esas cumbres y pues he ido dejando de estar precisamente por lo aburrido que son, a donde yo he estado en reuniones a donde se discute un inciso, una palabra durante una hora, si es esa palabra o no. Y en esa discusión de una palabra o de una coma o de un inciso, fácilmente los delegados de 6 o 7 países se pueden demorar una hora discutiendo. Entonces es bastante por la burocracia, por lo que entraña discutir un acuerdo, discutir qué va primero, qué va segundo en un documento. Eso es bastante tedioso. Hay unos espacios que se hacen a las 2 de la mañana, que se hacen, la gente no duerme. Es tremendo eso. ¿Ya nos podemos despedir? Listo. Chao. 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 No, profe, gracias. Buen almuercito. Buena panela.